y lo va a tirar al cuarto. Muy buen día, donde sea que usted se encuentre. Le habla Giovanni Jiménez, soy el director de culturacr.net, gestor cultural, politólogo y encargado de su programa Cultura Electoral 22. En esta oportunidad tenemos una entrevista con otro nuevo candidato presidencial, en este caso al exministro de Hacienda y exfuncionario del Banco Mundial, el señor Rodrigo Chávez, quien está por el Partido Progreso Social Democrático, un partido nuevo, un partido que crece ostensiblemente del lado de la figura de don Rodrigo Chávez. Ya ustedes conocen el preámbulo de cómo don Rodrigo se lanza a la candidatura por la presidencia de Costa Rica después de haber sido ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado. Don Rodrigo, bienvenido a su programa Cultura Electoral 22. Muchísimo gusto estar con su audiencia, don Giovanni. Como dijo usted, donde quiera que estén, reciban un afectuoso saludo a sus órdenes. Aquí con un delicioso cafecito costarricense. Muy bien, don Rodrigo. Hay muchísimos temas que tal vez ya para ustedes están trillados y es cansado conversar sobre ellos. Yo voy a tratar de hacerle algunas preguntitas que ojalá espero sean nuevas para ustedes y signifiquen algún reto interesante en esta participación. Quiero conversar y empezar con el tema de la viabilidad de los proyectos que usted plantea. Yo estudié el primer proyecto del plan de gobierno suyo, el que era cortito, que era como de 24 páginas, proponía algunas cosas muy concretas, muy pragmáticas, porque entiendo que usted es un gerente, es decir, una persona que ha trabajado en el campo de hacer que las cosas sucedan, que se resuelvan. Y yo se lo puedo comprender. Sin embargo, la política en Costa Rica particularmente puede ser muy distinta, muchísimo más complicada y de otra naturaleza. Entonces, don Rodrigo, la pregunta viene en ese sentido. Hay propuestas como las que usted hace sobre el tema, por ejemplo, de intervenir el Poder Judicial. Usted habla de un referéndum para evitar lo que sucede en el Poder Judicial. Un lector nuestro y exdiputado por el Partido Liberación Nacional, que después se desligó del Partido Liberación Nacional y que nos sigue en Cultura Electoral 22, el escotobruceño, don Israel Ávila, decía que el Poder Judicial ahora se comporta como un gremio con intereses creados y que trabaja simplemente en función de sus intereses y no del bienestar nacional. Pero usted propone precisamente corregir esos problemas que ya usted ha explicado ampliamente y que yo creo que la mayoría de costarricenses pensantes así lo entienden. Normalmente cuando se ataca al gobierno se dice se atacaba o se ataca al gobierno por lo que hace el Poder Judicial, por ejemplo. La gente no tiene muy clara a veces la división de poderes en Costa Rica. Sin embargo, el Ejecutivo, haciendo de alguna manera una intromisión en el Poder Legislativo, ¿cómo puede actuar el Ejecutivo? ¿Qué tan viable? Esa es la pregunta. ¿Qué tan viable? ¿Qué tan posible es lograr lo que usted está planteando? Muchas gracias. Mire, yo no estoy planteando una intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Jamás. Eso es anticonstitucional. Primer comentario. Segundo comentario, no es el Poder Judicial el que se porta como un gremio. Es la Corte Plena que se portan como señores y señoras feudales. Tercer elemento, el soberano es la población de este país, la ciudadanía, tienen el poder último. De hecho, la Constitución Política dice en su artículo 9 que es esta ciudadanía que tanto anhela tener justicia pronta y cumplida la que tiene la autoridad última de este país. Entonces, como usted dice, yo soy una persona que está acostumbrada y que por inclinación y deseo natural resuelve problemas. A mí no me gusta hablar por hablar ni prometer por prometer. Hay que resolver el problema del Poder Judicial. Y la Corte Plena
con alcahuetería de muchos diputados por muchos años, ha estado haciendo lo que le da la gana, en contra del mismo empleado judicial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es ejercer el artículo 9 de nuestra Constitución. Obviamente, yo quiero ayudar a ese proceso para que la ciudadanía le ponga orden al Poder Judicial en 4 puntos muy específicos. No es Rodrigo Chávez, no es el presidente de la República el que va a poner ese orden. Primero, punto específico, ustedes no se pueden autorrecetar, magistrados, sus salarios. No pueden recetarse sus propias pensiones, no pueden decidir, como en el caso de las pensiones de lujo, cosas que los afectan a ustedes. Y 4, van a tener que establecer a nombre de la ciudadanía estándares de desempeño. No puede ser que en Costa Rica, don Giovanni, algo tan sencillo como una sucesión, una disputa por una herencia, tarde 20 años en resolverse para las personas que perdieron a un padre o una madre, por ejemplo, y quieran y no estén de acuerdo cómo distribuir la herencia. No puede ser que el Poder Judicial haya aumentado el presupuesto del Poder Judicial de 30.500 millones en el 2000 a 500.000 millones de colones en el 2020 sin haber mejorado su desempeño. Todo lo contrario. Entonces, yo lo que le estoy diciendo a las personas de este país, hay que arreglar muchas cosas, incluyendo esa. Porque si la justicia no es pronta, no es cumplida. Muy bien, don Rodrigo. Pasemos un poquito del tema. Hablemos de la cultura y la idiosincrasia electoral del costarricense. En un libro que escribí hace varios años, que se titula Así somos los ticos, tengo un capítulo precisamente sobre el tema de la cultura electoral del costarricense. Y una de las cosas fundamentales de esa idiosincrasia que capturan la atención del elector costarricense, aquí vamos a entrar al campo de la estrategia electoral, es la simpatía, ¿verdad? Sabemos que la campaña es emocional. Tiene que ver mucho con lo emotivo y tiene que ver mucho con la empatía y la simpatía que los candidatos logren con el electorado. He escuchado comentarios en redes sociales y dentro del mismo grupo de nosotros de Cultura Electoral 22, tenemos un chat y están todas las redes de culturacr.net, que perciben a don Rodrigo como un poco soberbio e incluso a veces arrogante. A mí me preocupa, digo yo, porque puede ser que don Rodrigo tenga razón, puede ser que sus propuestas sean válidas y razonables y viables, pero el electorado posiblemente no lo percibe así porque el electorado, la idiosincrasia del costarricense es que al costarricense no le gusta el sabelotodo, no le gusta el que siempre tiene la razón y eso podría ser contraproducente. Voy a poner un ejemplo brevísimo. Hay unos carteles que están pasando en redes sociales donde se dice que don Rodrigo hace un llamado a hacer el debate contra Figueres, de que Figueres no quiere ir a los debates y se plantea como el único, como la única alternativa, como el único contrincante de Figueres, pasando quizás por encima o de alguna manera irrespetando. Y digo, esto cito, que lo he leído, a los demás candidatos. Entonces, ¿qué posición tiene don Rodrigo ante eso? ¿Tiene en su estrategia electoral alguna perspectiva de esa situación del elector? Porque don Rodrigo estuvo muchos años fuera de Costa Rica y posiblemente, y aunque claro que tienen contacto, las personas cuando están en una cultura distinta, en procesos de socialización distintos, incorporan eso, ¿verdad? Incorporan la eficiencia, incorporan la efectividad en la gestión, pero el costarricense es conformista, lo dijo José Figueres, y tiene ciertas características que precisamente van en contra del político que es poco más, cito, prepotente, porque también lo he escuchado. Don Rodrigo. Mire, bueno, yo tengo una personalidad firme y a mí no me gusta vender humo. Y más bien, don Giovanni, yo lo que me pregunto es si en los últimos 32 años hemos elegido personas
en base a esas características emocionales, en base a que no confronta, en base de que hey, sí, pero no, pero depende, puede ser, pero no me comprometo. Bueno, ¿qué réditos nos ha dado eso? Nos trajeron esos 8 gobiernos, esas 8 decisiones a donde estamos. Entonces, yo creo que el ser y el estar es obvio que son diferentes. Costa Rica no es un país pobre, está empobrecido porque lo han manejado mal. Costa Rica y los costarricenses no somos corruptos. En general, estamos siendo gobernados por grupos empresariales corruptos en contubernio con altos jerarcas corruptos. Y yo lo que le estoy tratando de decir a los y las costarricenses es, ¿saben qué? Traten de no comprar humo. Y cuando alguien piensa que tiene la razón y tiene la evidencia, tengamos una conversación como gente madura, como gente que sabe que estamos en una crisis y que lo que nos trajo aquí no nos va a sacar. Entonces, sí, yo viera que es vacilón, porque yo cuento mucho chiste, hablo mucho en dichos. Yo salí de Costa Rica, pero no me sacaron a Costa Rica del corazón. Pero muy deliberadamente, muy pensadamente, yo lo que quiero es arreglar este país. Se lo digo francamente, don Giovanni, yo no quiero llegar a la presidencia por llegar. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo lo que quiero es llegar a la presidencia. La existencia. No, ¿para qué? Llegar a la presidencia solo por llegar y tomarse una foto ahí con la banda presidencial, Photoshop, y dejar que las cosas se sigan desmoronando y el wiri wiri en que vivimos, eso no tiene ningún sentido verdadero desde mi punto de vista. Yo lo que quiero es llegar a arreglar las cosas. Y como dijo Angela Merkel, don Giovanni, los políticos que de veras aman, aunque yo no soy político, soy un gerente, un ejecutivo, la gente que se mete a tratar de sacar a su país adelante es porque conoce los problemas. Entonces, decirle a todo el mundo, no, va a haber que con un poquito de diálogo, unos abrazos, un gran proceso nacional de diálogo, vamos a arreglar esto, estaría comprando la misma estafa que nos han hecho por 8 gobiernos. Póngase a pensar. Y bueno, a mí lo que me interesa es que la gente sepa cómo estamos, qué planteo hacer de una manera clara, directa, sin ese resbalo, sin ser resbaloso. Sin nadito de perro. Y si quieren darme las llaves del carro, yo con mucho gusto. Don Rodrigo, un estudio de la Universidad de Costa Rica dice que los costarricenses en un 71%, es decir, básicamente 7 de cada 10 costarricenses se consideran que los costarricenses somos corruptos. Usted acaba de decir que los costarricenses no somos corruptos. A mí de alguna manera me pone a pensar esto porque yo digo que conocer la idiosincrasia del costarricense quizás también es importante partir de una visión realista de quiénes somos. Vamos a ver, don Giovanni, cómo combatimos esta corrupción. Le hago una pregunta aclaratoria, no lo quiero interrumpir. Vamos a ver, si usted me dice a mí, el 71% de los costarricenses considera que nuestra sociedad es corrupta. No, que los costarricenses somos corruptos. Incluyendo al que responde. Exacto. A él le pregunta, ¿usted se considera corrupto? Y esa persona dice que sí. Yo soy corrupto. Así es, el estudio lo dice. Es decir, el costarricense ya está aceptando que vive en una sociedad de conveniencia en la que evadir los impuestos se ha convertido en algo normal. Yo le pago en efectivo para que no me cobren porque si no tengo que cobrarle el IVA. Una serie de prácticas que son parte de la cultura del costarricense. Entonces, es preocupante porque, vea, por ejemplo, usted propone, y a mí me llamó la atención esto, en el campo de la educación, usted propone evaluar a los maestros. Y yo me preguntaba, yo fui educador, trabajé en educación pública y privada durante más o menos 15 años. Conozco ambos tipos de institución. Y yo conozco a los educadores de la educación pública. Me desempeñé con ellos y conozco cómo se desenvuelven. Y usted propone evaluarlos.
Y si hay algo que va a rechazar el educador por definición y que lo pone nervioso, es la evaluación. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes y saben que la formación que tienen no es quizás la mejor posible, o que quizás no tienen la vocación que se necesita para la educación. Por supuesto, generalizo. Hay educadores que Ave María Purísima, ¿verdad? Hay que quitarse el sombrero y hay que alabarles y agradecerles permanentemente. Pero cuando usted hizo esa propuesta, yo pensaba, don Rodrigo, ya el gremio de los educadores es fuerte, es importante. Normalmente son los que hacen huelgas en Costa Rica. Han tenido, bueno, hasta la ley que les inhibió un poco, ¿verdad? Les limitó la capacidad de hacer huelgas. Y ellos mantuvieron a nuestros hijos prácticamente un año, casi prácticamente 2 años, y después vino la pandemia, fuera de las aulas. Tienen ese poder. Y eso me lleva a la pregunta de otro compañero de Cultura Electoral 22. Ellos han acumulado mucho poder, los diferentes gremios. Usted hablaba de los grupos empresariales, pero también hay que hablar de los sindicatos. No, no, Han acumulado mucho poder. ¿Cómo combatir esa realidad y cómo convencer a los educadores, cómo convencer a los costarricenses que se creen corruptos y que lo aceptan, que hay una aceptación? ¿Cómo cambiar esa cultura del costarricense para que tengamos esa oportunidad de ser desarrollados, que es el sueño suyo, es el sueño mío y posiblemente de muchos más, pero será el sueño de los suficientes? Esa es la gran pregunta. Como le dije, don Giovanni, ¿será el sueño de los suficientes? Bueno, Costa Rica tiene que darse cuenta, los costarricenses tienen que darse cuenta que no ha habido un país en el mundo que se haya hecho rico después de haberse hecho viejo. Y nosotros nos estamos haciendo viejos muy rápido porque el bono demográfico se nos está acabando. Entonces, señor, usted educador que dice, no quiero que me evalúen, usted está en realidad interpretando mal el propósito de la evaluación. La evaluación no es para despedirlo, la evaluación es para hacerlo a usted más efectivo. Usted, señora educadora, usted quiere que sus hijos vivan, sus propios hijos, no solo sus alumnos, en un mejor país. Y no hay países buenos a menos de que haya buena educación. Y usted, señora, en su casa sabe que la educación en este país está siendo un fracaso. Por todos los indicadores objetivos estamos desempeñándonos de una manera que no nos ayuda. Entonces, la escogencia suya es seguir en un deterioro que nos puede llevar a una crisis como la venezolana, a un gobierno en el que no va a haber internet, no va a haber comida, donde una pensión de 600,000 pesos hoy debe valer 6,000 pesos después de Hugo Chávez, y esa es la opción que usted tiene que seguir, porque ya no da más la cobija. Yo como economista, usted como profesional en su área, sabemos hasta dónde da la cobija en nuestras áreas de especialidad. Aquí ya no da más la cobija, llegamos al final. Y entonces, esa es la propuesta. Como le dije, don Giovanni, mi objetivo no es engañar a la gente para llegar al poder. Mi objetivo es ver si vamos a convencer a los suficientes que este no es un país pobre, que es un país que se está empobreciendo rápidamente hacia una crisis y que lo que hemos sido es mal administrados, en algunos casos por culpa nuestra, en otros casos por la culpa de los grupos de poder, sean en el sector público o en el sector privado, que lo que quieren es seguir aprovechándose de la población en general para generar riqueza para ellos y miseria para el resto. Esa es la propuesta. Ya veremos si el 6 de febrero lo logro convencer. Y si no, nada pasa, excepto que vamos a perder la patria. Yo no pierdo nada, ni gano nada con esta elección, don Giovanni, excepto mi patria. Por eso es que estoy metido. A mí no me va a pasar nada con perder la elección. La pregunta es, ¿qué le va a pasar a quien nos está viendo? Este estilo de liderazgo que usted está planteando es el liderazgo que usted considera que entonces Costa Rica necesita. ¿Cómo lo define usted? ¿Cuál es ese estilo en particular? Mire, yo lo que creo honesta y profundamente en mi corazón es que la situación es insostenible, que han gobernado a través de engaño,
y de fraude emocional, como dice usted. Se montan, no hacen, desilusionan a la gente, a todas las personas. Señora, usted en su casa no está desilusionada, no está preocupada. Usted joven que nos está viendo, ¿usted cree que el futuro de este país va a ser el que usted quiere? Obviamente no. Entonces, mi estilo, mi convencimiento es que uno tiene que tener un diagnóstico claro, comunicarle a la gente cuáles son las opciones, las buenas y las malas, y decir, si usted va conmigo, sepa que esto es lo que vamos a hacer para mejorar el país, pero yo no lo voy a engañar porque ya nos han engañado tanto que lo que está en riesgo es la legitimidad de un sistema democrático. De hecho, no se nos escapa que Hugo Chávez no pudo tomar el poder en Venezuela por las armas, tomó el poder cuando le dijo a la gente, ya los han engañado tanto que yo los voy a engañar una vez más con promesas que no son cumplibles. Y ahí andan varios candidatos haciendo eso. Yo no, yo lo que quiero es, si la gente cree que el diagnóstico que yo tengo es el correcto y la medicina que propongo, aunque vaya a ser un poquito amarga, nos va a dar un futuro que valga la pena vivir, o voten por mí. Si no, no voten por mí. Yo no Usted quiero ha que mencionado... los corruptos voten por mí, yo no quiero que los corruptos voten por mí, yo no quiero que los choriceros voten por mí, yo no quiero que esa gente me elija, yo quiero formar un grupo de costarricenses que quiera cambiar este país. Usted ha mencionado varias veces a Hugo Chávez y el caso de Venezuela. Esto me lleva a una pregunta fundamental. Usted anunció una alianza con el exdiputado evangélico Gullón Macei, que fue presidente de la Alianza Evangélica Nacional y que fue fundador de un medio de comunicación muy conocido, Enlaces, que es fundamentalmente neopentecostal. Bueno, evangélico, pero también tiene muchísimos comportamientos neopentecostales. Está ligado y de alguna manera compite con el segmento del mercado electoral, con el señor Fabricio Alvarado, con la misma Inés Saborío y con Restauración Nacional y las personas que están optando por buscar el voto conservador. Dos preguntitas. Una lleva a la otra, creo yo. Usted está hablando de una visión más liberal. No vamos a decir neoliberal, que tal vez tiene una carga peyorativa. Liberal económica, pero también quizás liberal en lo social, que no es lo mismo, liberalismo social y el liberalismo económico. ¿Cómo se define usted ideológicamente? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿no le parece un poquito incómodo este liberalismo social y liberalismo económico? No entra en contradicción con el conservadurismo social, sobre todo el liberalismo social. Es decir, si yo estoy a favor de los derechos individuales, de las garantías y derechos sociales, de alguna manera, como los derechos humanos, por ejemplo, de alguna manera puede entrar en contradicción con el conservadurismo costarricense, que se basa en preceptos religiosos que van en contra de los derechos humanos, por ejemplo, de las comunidades LGTBI, del feminismo, de los derechos de las mujeres, de los discapacitados, entre otros. Mire, don Giovanni, yo creo que usted está partiendo de una premisa que es errada. Primero, yo no anuncié una alianza política con don Gullón. Don Gullón y otros grupos han venido a decir, en vista de la situación del país, nosotros pensamos que la mejor opción para el país, en lo económico, en lo social, en lo político, es evitar que se desmorone la economía y hay que darle las riendas a don Hugo Chávez. Uno. El número dos, yo he sido absolutamente abierto a mi apoyo a los derechos individuales de Costa Rica. Fíjese en mis publicaciones en Facebook, el Día Internacional, yo publiqué que en Costa Rica los derechos de la población LGBTI, mientras yo sea presidente, no se van a echar para atrás, ni creo que se deban echar para atrás. Yo he manifestado muchísimo que una de las grandes deudas que tiene este país es con respecto a los derechos de las mujeres y particularmente al empoderamiento económico
de la mujer que le da un empoderamiento social y político. Entonces, no veo cuál es la gran contradicción. Simplemente lo que estamos haciendo es diciendo el país tiene un tema existencial que es que la gente pueda trabajar, pueda comer, que el costo de la vida baje y que arranquemos la corrupción. Quien quiera manteniendo los derechos individuales, por ejemplo, el segundo lugar de diputado por Cartago, don José Rafael Araya, es un defensor de los derechos de los discapacitados por muchísimos años. La presidenta del partido ha sido una mujer activísima en los grupos que han luchado en Costa Rica por los derechos de la mujer. El diputado de Heredia es ambientalista. El diputado de Heredia es ambientalista. El segundo lugar, el primer lugar de Heredia es una mujer lideresa en los temas de los movimientos culturales y artísticos. El primer lugar de Limón es el Coordinador Nacional de Territorios Seguros, Participación Ciudadana y Evaluación Ciudadana. Entonces usted me dice, ¿cuál es mi ideología? Yo soy una persona que cree que ese debate, estatismo, social esto, social lo otro, con promercados, neoliberal, etcétera, esos fueron debates que ocurrieron en el siglo XIX, cuando el mundo estaba tratando de eliminar las monarquías, y después en el siglo XX, cuando se dio la Guerra Fría, y que hoy solo en Costa Rica casi hablamos de esas cosas, y que por lo menos entre los países prósperos de lo que se habla es de cómo hacer que el Estado le sirva a la gente que nos está viendo, al sector privado, a los que tienen necesidades y necesitan apoyos especiales. Es un tema de efectividad gerencial. Sí, lo que pasa es que tal vez esto se supone a partir de las declaraciones de Gullón Macei Mora. Él dice que él va a llegar a la gente que le pueda llegar para convencerlos a favor de Rodrigo Chávez, que va a participar en las giras de campaña del partido y que intentará persuadir a este segmento de la población, es decir, al segmento conservador. Entonces, de la misma manera, si me permite, que don Edmundo, el segundo lugar de Heredia, dice que él está trabajando por el ambiente, que don Carlos, el primer lugar por Limón, está diciendo que él va a trabajar durísimo por la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas. Nosotros, don Giovanni, estamos trabajando sobre la base de lo que nos une, no de las diferencias de opinión que tengamos sobre temas específicos. Entonces, ideológicamente, don Rodrigo Chávez no es ni izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario, o tal vez una visión más ecléctica. No, ¿cómo lo podemos definir? Yo me defino como una persona de absoluto centro, de búsqueda de balances, de búsqueda de tratar a iguales igual, que es un concepto de equidad absoluta, pero a Rodrigo Chávez, en las ideologías políticas tradicionales de Costa Rica, yo no estoy de acuerdo con ninguna de ellas, sobre todo cuando las han prostituido tanto, don Giovanni. De aquí dicen, el neoliberalismo, hay que abrir a los mercados. ¿Y qué pasó? Yo creo en la competencia internacional. A la agricultura le quitaron todos los instrumentos de pelea, no les dan agroquímicos modernos, no les dan crédito, no les dan a los agricultores infraestructura para poder exportar a mercados como el del este de Asia, etcétera, pero vaya compita. A los empleados públicos les dicen, sí, la sobreregulación, el déficit fiscal. De 1982, 82, en ese periodo, los profesores universitarios tuvieron que pagar un 80% de impuestos sobre sus ingresos vía inflación, ¿verdad? Entonces, eso crea un montón de distorsiones. Mire, don Giovanni, matemos ciertos fantasmas. Piense en
3 sociedades europeas, todas muy prósperas: Austria, Irlanda y Bélgica. La Bélgica es un poquito a la izquierda, Austria es una derecha durilla y Irlanda es neoliberal. ¿Sabe qué? La distribución del ingreso en esos 3 países y en Costa Rica es la misma antes de que el Estado cobre impuestos, gaste el gasto público y haga transferencias. La misma. Eso se llama el coeficiente Gini de mercado. Esos países gastan, cobran impuestos, gastan y hacen transferencias, y la inigualdad en la distribución del ingreso se cae a la mitad, y es la misma a través de las 3. En Costa Rica, la desigualdad del ingreso no se mueve del todo por las políticas públicas. Entonces nos vendemos como una sociedad inclusiva, vea qué bonito, y a la hora de tomar la temperatura, no estamos haciendo lo que decimos, porque hemos venido comprando humo. Y eso es lo que yo le estoy diciendo a los costarricenses. Mientras había prosperidad, mientras no éramos una de las sociedades más desiguales del mundo, mientras había productividad, oportunidades de empleo, mientras educábamos a nuestra juventud bien, esas cosas no importaban tanto. Pero hoy se volvieron temas existenciales, porque la juventud de este país, seamos francos, no tiene futuro porque se lo hipotecaron las generaciones que estuvieron en el poder en los últimos 32 años. Esa es la gran verdad, el gran secreto a voces. Y parte de mi contribución a arreglar el problema es decir las cosas como son. Y hacerlas viables, ¿no? Porque finalmente el pensamiento que usted plantea es bastante claro. Es decir, yo podría coincidir con la mayoría de lo que usted dice, pero a mí me preocupan 2 cosas fundamentales, y está aquí ya para ir terminando la entrevista. Es previsible una asamblea legislativa fragmentada. Sí, señor. Cuando le hablaba del estilo de liderazgo, con una asamblea legislativa fragmentada, porque en primera vuelta va a ser bien difícil, de acuerdo con las encuestas, que no predicen, pero plantean la fotografía del momento, y sabemos que en Costa Rica hay varias fuerzas importantes, sobre todo por las decisiones ideológicas. Entonces, ¿cómo negociar con una asamblea legislativa fragmentada de manera exitosa? Ya hemos visto, por ejemplo, lo que ha hecho Carlos Alvarado, que le ha tocado eso, con una minoría de 10 diputados y terminó incluso con menos diputados. ¿Cuál es la estrategia, don Rodrigo? Mire, don Giovanni, yo creo que don Carlos Alvarado ha sido absolutamente incapaz de lograr nada para el bien del país, es mi opinión personal, muy respetuosa. Habla como una persona de inclinación y sensibilidad social y actúa como el títere de los grupos de poder económicos y sindicales y burocráticos más fuertes del país. Esa es mi opinión, primero. Pero usted no le rescataría al gobierno de Carlos Alvarado nada, así tan tajante, podemos tan rescatar. determinante. No, es que volvemos a lo mismo. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Yo lo que mido es resultados. ¡Qué lindo juega México! ¡Gol de Alemania! ¿Usted se acuerda de eso, Giovanni? Ah, pero qué lindo jugamos, 5-0. Es que eso bueno, no pero es. sí. Pero permítame terminar, yo lo dejo que usted... Eso es una anécdota buenísima, lo de México. No, sí. Pero entonces, pero, vea, pero hay cosas, Qué lindo concretas. juega México, qué lindo juega Costa Rica, eso es Carlos Alvarado. Gol de la pobreza, gol de la desigualdad, gol del tipo de cambio, gol del déficit. Eso yo creo que es precisamente gente como la que nos está viendo, y usted y yo, que tenemos que ya cambiar, demandar resultados a quien quiera ayudar al país. La otra cosa, vea, las negociaciones en Costa Rica se han convertido, eso que usted llama
el juego político, no, usted no lo llama así. Eso que muchos ticos llaman el juego político, es que este tipo es buen político, no. Eso es politiquería. Porque lo que ha pasado en los últimos 32 años es dos zorros y una gallina poniéndose de acuerdo que van a almorzar. Por eso tenemos el arroz más caro del mundo por 4 industriales, no por los productores agropecuarios. Por eso pagamos la energía eléctrica, que una señora que nos esté viendo en Los Guido, dudo que nos estén viendo señoras en Los Guido, pero usted que si nos está viendo la conoce, sabe que paga por un recibo de electricidad donde ella paga por electricidad que no consumió para pagarle a generadores que no generaron la electricidad, simplemente que firmaron un contrato con el ICE diciendo usted me va a pagar carísimo, le entregue la electricidad o no, o la ocupe usted o no. Sabemos que pagamos las medicinas más caras de América Latina, ¿verdad? Porque le dan monopolios a los importadores. Sabemos que la agricultura está sufriendo porque el crédito se lo deja la Cámara de Industrias y la Cámara de Agricultura, que son los viejos y viejas ricas del sector agropecuario, no le llega a ningún pequeño campesino. Sabemos que la agricultura no tiene insumos modernos, no estamos protegiendo el ambiente, sabemos que los jóvenes no tienen oportunidades y vamos a ir a hacer lo que nos trajo aquí, que es nadadito de perro con la Asamblea Legislativa. Le digo cómo voy a hacer yo con la Asamblea Legislativa. Muy fácil. Empezamos el 8 de mayo con 4 decretos para bajar el costo de la vida de un solo golpe. Porque lo subieron por decreto ejecutivo, se bajan por decreto ejecutivo. Luz, leche, arroz, medicinas y agroquímicos, para dar un ejemplo. Segundo, va a ser la primera vez en nuestra historia constitucional que Costa Rica va a empezar en sesión extraordinaria del Congreso. Yo voy a poner 2 leyes nada más y decirles, señores diputados, aquí están estas 2 leyes, trabajen en estas. No trabajan, no avanzan, se las retiro. Explíquenle ustedes al pueblo de su país por qué es que los diputados no están haciendo nada. Y que caigan las piezas donde tienen que caer y que cada palo soporte su vela. Y que la población de este país sepa quién quiere trabajar y quién no. Y que le pongan nombres y apellidos y que bueno, como está pasando, los van a castigar políticamente en elecciones futuras. Aquí hay un partido que posiblemente vaya a desaparecer y otros que ya se han minimizado, que han sido los partidos. A propósito de las personas que quieren trabajar o de las que son capacitadas y tienen mérito para trabajar, don Rodrigo, ¿tiene prospectado ya un equipo de gobierno? Absolutamente. ¿Hay prospectos o decididos? No. Nada, don Giovanni, como usted sabe, el huevo no se puso hasta que lo cacareó la gallina. Yo tengo prospectos, estoy en un proceso de entrevista constante, evaluación constante, conversando, viendo cómo actúan, pero no es que voy a ir a pararme el 8 de mayo. ¿Quién quiere ser ministro de tal cosa? No. Y no se anuncia hasta que ya esté la decisión final. Porque si usted le da garantías a alguien ya, tal vez no se ponga las pilas como necesitamos que se la pongan en la campaña. Pero también podrían cometer errores como eventuales también candidatos informales, pero digamos, decimos, bueno, el ministro de Economía, Rodrigo, va a ser fulanito de tal. Y entonces lo entrevistan y puede empezar a cometer errores, porque entre más personas y más labores, más posibilidades hay de errar, ¿no? También, pero bueno, todos los gobiernos de todas formas anuncian su gabinete a posteriori, ¿no? Eso está claro. Sí, hablemos de un último tema, don Rodrigo, si me lo permite. Cultura. Ministerio de Cultura y Juventud. Vi su propuesta, honestamente, muy limitada. Se lo dice a alguien que trabaja con las artes y con la cultura, como escritor. En Cultura CR tenemos una editorial. Trabajamos en el campo de la literatura, de la producción de libros, pero también Cultura CR nació como una revista de cultura, ahora es un periódico digital amplio, como cualquier otro medio de comunicación, porque, bueno, gracias, muy amable, teníamos que crecer
de alguna manera porque en el campo de la cultura nos moríamos de hambre. Como medio de comunicación, yo fui uno de los pioneros con el tema del turismo cultural en Costa Rica. Trabajé muy fuerte en esa parte. He trabajado, como le digo, en el campo editorial, en el campo de la especialización para escritores, por ejemplo, cursos, talleres de escritura, y he sido difusor cultural y gestor cultural de este país durante más de 15 años, desde el gobierno de Nene Carballo, de don Oscar Arias para atrás todavía. Yo ya estaba trabajando en la editorial Costa Rica, etc. Entonces, Rodrigo, tengo una visión amplísima del tema, tanta que hasta me cansa repetir que lamentablemente en este país la cultura es la cenicienta de todas las materias que intervienen en los gobiernos. Y la literatura es la cenicienta de todas las artes y culturas que cómo se trabaja. El campo de la lectura, de la promoción de la promoción de la lectura, de lograr a través de la educación promover la lectura eficazmente, porque sabemos que la lectura es el ejercicio, el bíceps para el cerebro, entre otras cosas. No vamos a entrar en detalles sobre esto porque, bueno, es muy amplio. Y nosotros hemos promovido promoción de la lectura, un ciclo de ferias del libro para llevar el libro a todo lado, etcétera. Sin embargo, yo en el programa, vi el programa de 25 páginas, me dijeron que ya hay uno más amplio, claro que lo voy a revisar porque me interesa. En el campo de la cultura veo muchas de las artes y la cultura, veo muchas limitaciones. Me preocupa que tal vez como en ese campo y como en el campo de la educación, que es fundamental, no se esté anotando la importancia de la cultura porque la cultura no es un bien económico y comercial, sino que es un bien que tiene otras funciones, otras utilidades para la sociedad, ¿verdad? Y no me refiero al entretenimiento, el jet set, esas cosas, porque no es eso, sino de que las artes normalmente son vistas por los economistas como una actividad menor, discriminada. ¿Cuál es su visión, don Rodrigo, sobre la cultura, sobre su importancia y sobre su función? Yo soy un amante de la cultura. De hecho, soy un lector voraz. Me encantan las artes. Yo le creo. No, me encanta el ballet. Una persona que habla con fluidez normalmente y que tiene tan amplísimos conocimientos y lógicas, es un lector, uno lo distingue. No, y muchas gracias, don Giovanni. Yo soy un hombre de un origen muy humilde, muy humilde. Yo pedía libros prestados, chiquitillo, porque era voraz, leía a escondidas cosas como La isla de los hombres solos, de José León Sánchez. Mi papá no me dejaba leerlo y me lo rodeó de un tío, y a los 12 años lo leí, un libro impactante que me abrió los ojos ante muchas circunstancias en la vida. Y ese es uno, y ni qué decir de Dostoyevsky. Cuando yo estaba chiquitillo fueron los libros que me impactaron a mí, Crimen y Castigo, Hermanos Karamazov, etc. Soy un apasionado del ballet y la ópera, la música clásica, también me encanta el teatro, el baile moderno, me encanta la música popular, etc. Pero no el circo político. Perdóname. Pero no el circo político. No, ese no, el circo no tanto. No. Bueno, tal vez el Cirque du Soleil es muy bonito. Claro. Vea, don Giovanni, la cultura no es un bien menor. La cultura es una parte importantísima de formar buenos seres humanos, más felices, más balanceados, más prósperos. El problema aquí ha sido lo mismo. Es este doble discurso en el que vivimos. Fíjese qué le ha pasado a la pandemia, y no solo el sector cultural, el sector que usted llama de entretenimiento. Bueno, a mí me cuesta mucho poner la línea divisoria, pero mire, ¿cuántos teatros se mantuvieron abiertos cuando nosotros teníamos una cultura teatral cada vez más fuerte, más autosostenida financieramente? Pero no, los teatros no, pero los moteles sí estuvieron abiertos todo el tiempo. ¿Me explico?
Hay unas contradicciones absolutas que desafían la lógica. Lo mismo en la asignación de presupuesto. Eso le iba a preguntar, discúlpeme. Hay que asignarle más presupuesto a la cultura. Mire, la cultura normalmente en el mejor de los casos anda por un 0.5 del presupuesto nacional, ¿Sí, 42.000 millones más o menos, 45.000 millones, sí? y nunca se ha podido subir. Y eso, ¿Usted considera que debemos aumentar el presupuesto a la cultura, don Rodrigo? mire, yo lo que considero, don Giovanni, para ser absolutamente franco, porque a mí no me gusta ese, ni es bueno ni es malo, pero al contrario, sí ni no. Yo lo que considero es que nosotros tenemos tanto desperdicio en otras partes que tenemos que llenar huecos históricos como infraestructura, como la cultura, como deporte. El deporte no es solo jugar fútbol, es que la condición humana, a mí me hace mucha gracia cuando la gente, mis colegas economistas solo hablan del déficit fiscal, etcétera. No, el propósito último de la actividad económica es lograr bienestar. Usted no trabaja solo para acumular, solo para invertir. El bienestar, esa sensación de balance, equidad dentro de un ser humano y a través de otros seres humanos. La relación entre los seres humanos, la relación de los seres humanos consigo mismos. No somos máquinas, no somos animales, no somos solo espíritus. Somos Claro. un ser muy complejo con necesidades múltiples, con necesidades que se manifiestan desde tiempos donde no sabíamos hablar ni escribir, Claro. no teníamos idioma, teníamos cultura. La prehistoria sería entonces. Pero Sí, Rodrigo, yo quiero insistir, música, baile, pintura, teníamos una yo estoy de necesidad. acuerdo con su Hay una visión. necesidad intrínseca de expresar nuestros sentimientos y nuestra visión del mundo. Usted nos dice que es posible aumentar en cultura si logramos trabajar más eficiente en otros rubros donde se Claro, desperdician. claro. ¿Tiene usted cálculos en ese sentido? Es decir, digamos que su promesa, entre comillas, bueno, su compromiso con el sector cultural, porque esta revista, Cultura CR, lo ven los creadores de arte y cultura de este país. Su compromiso es ver por dónde podemos tomar recursos que son ineficientes, que no están usados, para poderlos trasladar a cultura, a programas de cultura que sí tengan, como está el ejemplo del teatro y muchos otros ejemplos que podríamos conversar largo y extendido que nos da otra hora. Pero ese es el compromiso. Mi compromiso es dejar de botar plata en el presupuesto, cosas como intereses. Eso lo tenemos claro. No, por eso. Y llenar los vacíos. Tenemos, vea, entre cultura y deporte, entre los dos, ¿qué gastamos? 60.000 millones de pesos al año, 65.000 millones de No pesos. sé del deporte, pero cultura anda por 45.000. Sí. Póngale que el deporte gastemos otro tanto, 90.000 millones de pesos al año. Eso es ridículo para un país que claro. se hace, que se piensa, un país que era mucho más culto. Vaya a Uruguay. No me acuerdo el número exacto, pero es un multi. Te lo digo, pero usted no me cierra el compromiso, perdón, ya me puse, claro que sí, Uruguay y otros países, y hay ejemplos extraordinarios, Sí, pero la industria cinematográfica. Pero es que, don Giovanni, ¿podemos llegar al 1% del presupuesto para cultura? No, usted me va a tener que ayudar y la gente que está viendo Cultura CR, vamos a tener que hacer un diálogo nacional para quitarle las rentas económicas a los 4 industriales arroceros para dejar de gastar en intereses, para que todas esas cosas, para poderlo arreglar. Yo no soy mentiroso. Yo no le voy a decir a usted como hace gente que sí, yo le voy a aumentar el presupuesto. Yo estoy dispuesto a dar la pelea para dejar de desperdiciar plata, para incluir más en cultura, en deporte, en mejorar salud mental, la lucha contra las drogas, mejorar el ambiente,
el trato de muchas cosas. Pero yo no le voy a decir, sí, yo voy a poner la maquinita a imprimir para darle plata a cultura y erosionar la plata de todos los costarricenses con inflación. Yo estoy dispuesto a luchar por eso. Y la otra pregunta es, ¿cuánto hay que aumentar para cultura y para qué? Yo estaría dispuesto a ayudar al surgimiento de una industria cinematográfica más robusta en este país, por ejemplo. Yo creo que ahí estamos desperdiciando oportunidades, pero no es para toda la cultura y no es para lo que a la gente se le ocurra. Tiene que haber un plan. Hagámoslo. Claro. Bueno, yo estoy a la orden. Cuente conmigo porque es muchos años de que venimos luchando, no por el presupuesto, sino precisamente por una visión en ese sentido. Nos parece que las artes y la cultura aliadas con la educación, que ese es otro tema, pero ya no tenemos tiempo, Rodrigo, porque usted tiene otro compromiso. Yo con usted conversaría horas posiblemente no solo sobre el tema de cultura, sino de política, pero bueno, usted tiene una campaña y estamos con límites y usted sabe que así funciona, ¿verdad? Me gustaría esa misma pregunta para educación, por ejemplo, ¿es necesario más presupuesto para la educación o no? No es necesario más presupuesto para la educación. Ya gastamos casi el 8% del PIB. Países que gastan la mitad que nosotros nos dejaron atrás en las pruebas internacionales y en cualquier medida. Las pruebas internacionales de desempeño académico. Vietnam, que es un país mucho más pobre que Costa Rica, gasta el 4% del PIB y está de número 21 en el mundo en general, número 8 en matemáticas, y nosotros estamos de 54 para abajo. Entonces, ayer estaba viendo una estadística en la que Costa Rica es el país de Latinoamérica que más gasta en educación. Porcentaje. Y tenemos un desempeño paupérrimo. Usted lo sabe. Bueno, el Estado de la Nación lo dijo claramente, lo demostró. No vaya tan lejos, no vaya al Estado de la Nación. Usted sabe que el 96% de los alumnos que entraron a la Universidad de Costa Rica este año fallaron el examen de ubicación de matemáticas. Entonces, ciertamente no es un problema de más plata, es un problema de más calidad de gasto, de mejor medición de los insumos educativos, de los resultados. Y desempeño, ¿no? Perdóneme. Y desempeño profesional de los educadores. Uno tiene que medir. Le voy a hacer una pregunta un poco al estilo de quién quiere ser un millonario. Porque yo creo que refleja... Pero le llego a los 25 millones, ¿verdad? Refleja un poquito el problema, Giovanni. Vea, ¿qué institución en el mundo tiene 1.250.000 clientes, 5.000 sucursales, 90.000 colaboradores y gasta 4.400 millones de dólares y no puede tirar una planilla por cómputo, no puede medir la calidad del insumo educativo, no puede medir la calidad de los resultados, no puede planear para invertir esas enormes cantidades de dinero para que haya baños, excusados y lavatorios en 1.000 de sus sucursales? ¿Quién quiere ser un millonario? La respuesta: no necesitamos llamar a nadie. Todos sabemos que es el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. En un país donde los educadores y los estudiantes son gente inteligente, buena y trabajadora. Es un tema de administración, es un tema de ocurrencias, es un tema de gastemos 2.552 millones de pesos. Imagínense cuánto le hubiera servido a ese sector cultural en diseñar unas pruebas FARO que no tienen ni pies ni cabeza. Eso fue en consultorías, en comprar 8.000, 10.000 millones de pesos en lotes y fincas donde no se podían construir escuelas. Entonces... pero sí hay que hacer pruebas para evaluar la educación. Que no sean las pruebas FARO, pero sí se requieren pruebas para evaluarla, ¿no? Claro. ¿Volver a los exámenes de bachillerato? Es una posibilidad, pero ciertamente lo que anda diciendo José María Figueres y otros candidatos y don Wilmer Ramos de regalar 80.000 pruebas o 80.000 títulos de bachiller, eso lo que va a hacer es afectar
a los que recibieron esos regalos y al resto que se lo ganaron, porque ya los empleadores y las universidades no van a saber cuál título de bachiller fue regalo y cuál fue ganado. Entonces se pierde el poder de la señal de decir soy bachiller. No se trata de abandonar esas 80,000 personas, se trata de ayudarlos a que tengan el logro de poder terminar y ganarse ese título de una manera legítima. Ve que la política, yo creo que usted y yo nos pondremos de acuerdo, que la manera de hacer política en Costa Rica por años y de comunicar las ideas políticas nos ha dañado más que beneficiarnos. Y la lucha para enfocar la mente de los costarricenses en ser más críticos y objetivos a la hora de votar, en lugar de dejarse llevar por un eslogan y un anuncio bonito y tierno, es una lucha que debemos haber empezado hace mucho tiempo y la cual yo no quiero claudicar ahora, don Giovanni, y mucho menos para ganar una elección. Muy bien, bueno, nos excedimos con el tiempo y yo creo que ahí ya le están tocando la espalda. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Tal vez en otra oportunidad, si fuera tal vez para la segunda ronda, yo sé que su agenda es muy estrecha, pero me gustaría conversar de otros temas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A todos los que nos están viendo y nos van a seguir acompañando en Cultura Electoral 22, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Vamos a seguir entrevistando candidatos, tanto de presidente como diputado, y vamos a seguir haciendo análisis político electoral con ustedes y con invitados especiales. Que estén muy bien y hasta la próxima. Un honor